aportación de Galicia, ¿no? Es decir, aportación demográfica. Decía un compañero nuestro que los gallegos repoblábamos todo lo que se nos ponía por delante y eso tenía cierta razón, ¿no? Somos un país con demasiada gente y quizá no con la riqueza que deberíamos de tener para comer todos los días, que eso era la razón por la que venían antes nuestras gentes a este lado del Atlántico, ¿no? Queremos jugar en la historia, y yo creo que no hablo por mí sola, el papel a la inversa de poder acoger a todos los que necesiten que vayan allá a recibir lo mismo que nosotros hemos recibido de este país, ¿no? Bien, dicho esto, la presentación que hizo Roy Farías de mi currículum, a ver, yo siempre digo lo mismo, la edad contribuye mucho a la acumulación de producción científica, el hecho de que en Galicia llueva mucho no es una metáfora, pero es verdad que tenemos una suerte inmensa. En nuestra Universidad de Santiago vivimos rodeados de algunos de los mejores archivos del país y eso nos ha permitido hacer prácticamente todo lo que eran nuestras aspiraciones como investigadores, y en especial aquellas de las que voy a hablar aquí, que se refieren en parte al comportamiento de la población, en parte al comportamiento de la economía, de la sociedad e incluso de la cultura, ¿no? Porque, como veremos luego, las fuentes documentales que nosotros usamos para comprender lo que sucedió en el pasado con estas mujeres que se quedaron del otro lado del Atlántico son fuentes que realmente no son especialmente sofisticadas, sino que son muy numerosas y muy trabajosas para su análisis y ya no digamos su consulta muchísimas veces, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos un contexto muy positivo, estamos rodeados en Santiago de Compostela de historia, de una universidad con 5 siglos, pero que al lado enfrente de la puerta tenemos archivos magníficos como el de la Catedral de Santiago, el archivo diocesano, el archivo de la Universidad de Santiago y muy cerca otros de los que nosotros hemos traído todo aquello que usamos en nuestra investigación. Lo mismo que usamos luego en la divulgación, es decir, nuestra tarea no es solamente producción científica pura y dura como la que nos obliga el sistema, sino también contribuir al conocimiento por parte de la comunidad de lo que constituyó nuestro pasado. No voy a hablar solo de Galicia, porque el problema de las mujeres de ausentes abarcó realmente, podríamos hablar de toda Europa. Es verdad que a España muchísimo más, por razones que a nadie se le escapan, ¿no? Pero es cierto que algunos de los estudios que a mí me han valido para hacer comparaciones son franceses, porque había francesas que emigraron a Canadá y muchas francesas del lado occidental de Francia que se quedaron en sus casas, es verdad que en el siglo XVII y en el siglo XVIII, porque sus maridos o sus hermanos o sus hijos estaban en Canadá. Lo mismo sucedió con otros ámbitos, pero especialmente en Francia han estudiado desde hace unos años este tema que, reconozcámoslo, no estaba estudiado. En el libro del que antes hablaba Ruy Farías y que yo escribí como una especie de reto personal, en el sentido de que en mi familia había muchos hombres emigrantes, también alguna mujer emigrante, casadas y no casadas, pero lo que yo viví en casa, desde que nací, fue el problema de las mujeres de ausentes y de las madres de ausentes e incluso de las hijas y hermanas de ausentes. Es decir, yo he vivido los dos lados de la migración, ¿no? Y algunas de las cosas que recuerdo de mi familia son situaciones que arrastraban ya una experiencia muy anterior, ¿no? Pero es cierto que este tema, la segunda parte de mi libro se dedica a ello, no ha estado no bien estudiado, diría que no estaba estudiado por una razón o dos razones bastante, no sé, peregrinas, y nunca mejor dicho, hablando de Santiago. Por un lado, se daba por supuesto que era básicamente cierto todo aquello que los observadores que contemplaron ese fenómeno en siglos pasados era cierto, ¿no? Que las mujeres eran víctimas de la migración, que ellas estaban maniatadas por un sistema, que apenas tenían forma de sobrevivir con sus hijos si el marido no les enviaba dinero. Bueno, eso se dio siempre por aceptado y válido. Y por otro lado, a ver de dónde obteníamos información, habida cuenta de que para el siglo último, con un poco de suerte, tenemos cartas y alguna documentación que es, digamos, que entra en lo íntimo de las personas, pero para atrás no. Yo incluso me atrevería a decir, aunque ahora no tenemos tiempo de hablar de eso, que esas cartas, que suelen ser el fundamento de muchísimas investigaciones, bueno, apoyando naturalmente a los números, que es importantísimo, lo cierto es que, como sabemos, las cartas de los emigrantes son parte, casi podríamos decir, un género literario, ¿no? Y lo sé por experiencia. Bien, por tanto, digamos que el objetivo de la segunda parte de ese libro, al que antes mencionaba mi querido amigo,
se dedica a cómo en el pasado las mujeres afrontaban la ausencia, es decir, de los siglos XVI a prácticamente el XIX, ¿no? Aquí puse en la viñeta de entrada un dibujo de Castelao, que aquí estuvo en su exilio y que en Galicia es, digamos, que el padre de la manera de entender a Galicia actualmente, en donde se ve a una mujer que arrastra un féretro, y el féretro lo que pone la palabra lex, ¿no? Es decir, el peso de la ley que caía sobre los hombros de las mujeres de ausentes, que es, digamos, que el hecho más grave, ¿no? Por eso, digamos que es una viñeta puramente simbólica, porque lo que voy a tratar de resumir aquí, en lo que pueda, son estas cuestiones que yo me planteé a la hora de escribir mi libro. Es decir, la dimensión humana y moral, el impacto de las ausencias desde el punto de vista de cómo las vieron, quiénes eran los testigos en la época de lo que estaba pasando, solas, me refiero aquí sobre todo a que siempre pensamos solo en las mujeres casadas, como si no hubiera un impacto directo sobre las mujeres solteras. Y lo había y doble, como hijas y como aquellas que nunca pudieron casarse porque los hombres estaban fuera. Por eso pongo los frutos perdidos, que se refiere a dos cosas: a la imposibilidad de casarse y, por otro lado, a la imposibilidad de ir a la escuela mientras sus padres eran niñas y mientras sus padres estaban aquí, o sus hermanos, ¿no? Luego, un punto crucial: las mujeres cargadas de trabajos y de deudas, pero también, ojo, la capacidad de las mujeres para gestionar el trabajo y las deudas, y más cosas, como luego veremos. Y ese punto final, que fue, digamos, que mi principio crucial a la hora de investigar este aspecto, que es pero no indefensas. Evidentemente, no habríamos llegado aquí si históricamente las mujeres que se quedaron en la península hubieran estado totalmente indefensas, sometidas a los parámetros de una sociedad patriarcal. Es que el mundo no hubiera sobrevivido, ¿no? Por lo tanto, hoy en día sabemos que tenían opciones, o no solamente porque ya hemos escrito algunas de nosotras sobre ello, sino porque en Francia o incluso en Inglaterra están llegando a los mismos resultados que nosotros. Bien, no voy a hacer aquí una disertación sobre los libros que podríamos consultar sobre este tema, porque, como antes decía, hay más bien poco, ¿no? Pero sí quiero hacer referencia a una obra colectiva de una profesora francesa, Manuelle Charpentier, y un colega suyo, Bernard Grenier, que ella es historiadora, él historiadora del derecho, y publicaron en 2015 un libro colectivo que a mí me gustó mucho, Mujeres frente a la ausencia, Bretaña y Quebec, porque lo que ellos explican, quizá con más documentación de la que nosotros tenemos para algunas cosas, es exactamente lo que nosotros hemos vivido en España y en concreto en Galicia, ¿no? Tengo que hacer referencia también a una profesora recientemente fallecida, María José de la Pascua Sánchez, que escribió ese libro, Mujeres solas, historias de amor y de abandono del mundo hispánico. Lo publicó en el año 1998 a partir de documentación, luego diré cuál. Ella se centraba en la ciudad de Cádiz, pero lo que ella explica a través de una documentación muy rica es exactamente lo que nosotros podríamos explicar para el norte peninsular y así sucesivamente. Y ya para finalizar voy a mencionar a una compañera que recordamos siempre, no sé por qué ha tenido tan mala suerte este tema, Serrana Real García, uruguaya, de origen, hija de migrantes y retornada a España, que falleció cuando trabajaba conmigo, después de haber hecho una magnífica tesis doctoral en donde queda muy reflejada la problemática que abordamos aquí. Y ese libro mío, que ya digo, me llevó mucho trabajo escribirlo, pero que cumple una función para mí personal y otra académica, y es reivindicar la necesidad de ahondar en este tema y no quedarnos en los tópicos. Y es que, como decía antes, si este tema no se ha investigado mucho es porque había una serie de ideas que estaban tan establecidas que no se cuestionaban, ¿no? Y aquí podemos hacer un brevísimo repaso de cómo se veía a las mujeres de ausentes, que es en conjunto una visión victimista. Ellas son siempre las víctimas del ausente, que no digo yo que no, es decir, lo que vamos a hacer es una matización de cómo la víctima, entre comillas, puede resolver los problemas, ¿no? Entonces aquí, más o menos, lo que se dice siempre es que eran las mujeres constreñidas por la autoridad patriarcal, lo cual, gente que escribe de Galicia no sé cómo puede sostener esto, porque es bien sabido que las mujeres somos, entre otras, las que heredamos, ¿no? Las dificultades que tenían para acceder a préstamos, a la utilización de los bienes de la comunidad, a los contratos de la tierra, sobre todo los foros y los arriendos, a la contratación de mano de obra, es decir, cómo una mujer iba a contratar un jornalero si no necesitaba, ¿no? La falta total de apoyo institucional y de las autoridades, porque en principio no se ve ninguna norma a favor de ellas. Entonces la cuestión será
hay normas, lo que pasa es que son esos renglones oscuros de la ley, las consecuencias que esto tenía, que siempre, desde el siglo XVI hasta hace poco se venía diciendo, bueno, si las mujeres son las que cultivan la tierra, lo harán peor que los hombres, por lo tanto, descenderá la producción agrícola, descenderá el nivel de vida de la familia porque ellas tendrán que compatibilizar el trabajo con el cuidado de los niños, el abandono de las actividades complementarias, es decir, aquellas actividades de apoyo que solían ser pues, la artesanía textil o tantísimas otras, o la producción de cerámica, tendrían que abandonarla para poder atender a los hijos y atender al trabajo de la casa, el pequeño comercio, que era tan general entre las mujeres, las dificultades de las mujeres cabezas de familia porque sus ingresos siempre serían menores que los de los hombres, y luego naturalmente que se verían obligadas a recurrir a los hijos y por lo tanto los hijos no podrían ir a la escuela, y la exclusión pública, es decir, qué papel podían hacer en la comunidad cuando ellas no tenían un poder como tales, sino que el poder dependía siempre del marido o del padre, ¿no? De tal manera que a priori siempre se daba por supuesto que al no tener los mismos derechos que los hombres, tampoco tenían la misma participación en la comunidad cuando hacía falta, pero además como esa vida de mujeres sacrificadas a los hijos y al trabajo tampoco les permitía tener un contacto social asiduo, y menos que se le ocurriera ir a una fiesta cuando el marido estaba fuera, ¿no? Y, por supuesto, la falta de reconocimiento por parte de la comunidad. Digamos que esto es como se ha visto siempre. Sin embargo, yo me remito a una frase de María José de la Pascua que yo creo que nos sintetiza muy bien la visión nueva, o la que estamos intentando dar, que es cómo la emigración del hombre le permitió a la mujer disponer de un espacio que en presencia de él nunca habría tenido. Es verdad, es un espacio de sustitución, pero ojo, lo es, ¿no? Y luego diré por qué, aunque lo puedo adelantar y lo subrayo. No se trata de ningún derechos otorgados a la mujer, sino que la sociedad se protegía a sí misma, favoreciendo que las mujeres de los emigrantes pudieran hacer una serie de cosas que estando sus maridos allá no podrían hacer, ¿no? Entonces, esta frase de mi querida María José, por la experiencia del abandono, permite observar la redistribución familiar de funciones y responsabilidades y la percepción personal de esa situación. Es decir, no solamente lo que hay, sino cómo ellas lo sintieron, que es lo que María José extrajo de las cartas, ¿no? Y sobre todo de un documento que luego mencionaré, que eran las reclamaciones de que los maridos volvieran a España. Así pues, esta reubicación de las mujeres en papeles masculinos plantea una cuestión social general, con una gran capacidad simbólica, es evidente, ¿no? Las mujeres que tienen mando alcanzan el mando, por cuanto el desorden que afectaba a esas familias, por elevación, afectaba a todo el colectivo e implicaba a los poderes públicos. Es decir, más o menos lo que yo acabo de decir. Era importante que estas mujeres adoptaran un papel protagónico y por lo tanto simbólico para resolver en lo que se suponía el desorden de las familias al faltar el padre. Y lo que nosotros podemos ver es que el orden en la familia, vaya si se mantuvo, pero por un trasvase del poder de la mujer al hombre. Y luego veremos cómo, porque alguien estará pensando que las mujeres no podían tener poder sin el permiso del marido, pero eso ya adelanto que no es cierto. Bien, bueno, esto lo voy a mencionar así muy de pasada porque no podemos ir punto a punto, pero sí que lo que quiero tener en cuenta aquí es que cuando hablamos de mujeres de ausentes no responden todas al mismo problema. Casi siempre las familias migrantes son migrantes. Es rara aquella familia en donde se va uno solo. Suelen ser experiencias colectivas dentro de la misma familia, como bien sabemos, porque la cadena familiar, la cadena de la formación, de la información y de lo que se llama reclamar, como yo oía a mis tíos, no, que los habían reclamado de Argentina, yo no entendía muy bien qué era aquello, hasta que luego entendí que los otros tíos que estaban aquí les habían dicho que podían y venían con una carta y venían ya, si acaso, con un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, casi siempre, y esto es una tónica desde el siglo XVI hasta ahora, en donde hay un elemento que emigra, hay más elementos, es decir, o un hijo, hermanos, parientes e incluso mujeres, que es de lo que yo hablo en la primera parte del libro y que aquí no tengo tiempo de tener en cuenta, ¿no? Era muy frecuente que, por tanto, en muchos casos que yo los estudié, la mujer tenía al marido fuera, pero
pero era muy probable que ya un hijo estuviera fuera, si tenía un hijo de edad adulta y sobre todo digamos que en edad que podía ser llamado al servicio militar, que era un elemento que a partir de los 14 años se hacía conveniente que un chico desapareciera, a lo mejor no viniendo aquí, pero sí dentro de la península ibérica, y por lo tanto nosotros, a la hora de hablar de estos problemas y hacer afirmaciones de carácter general, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y tener en cuenta sobre todo el contexto, no solamente territorial español, que como vamos a ver ahora, cambia totalmente el modelo migratorio español a lo largo de la Edad Moderna, pero totalmente, no tiene nada que ver lo que sucede en las primeras fases de la conquista y la colonización con lo que pasa en el siglo XIX, como es bien fácil de saber, tenemos que tener en cuenta ese contexto, pero luego el contexto que en cada territorio de la península, y habría que añadir Portugal, que es lo mismo, nos parecemos como dos gotas de agua, tenemos que tener en cuenta que cada territorio tiene una problemática diferente y en cada territorio el comportamiento de las familias, los recursos económicos, las facilidades para acceder a trabajos que hay dentro de la propia península, todo eso varía muchísimo de la costa al interior. Antes cuando veíamos, o citaba yo a Emmanuelle Charpentier, esa profesora francesa realmente ya trabajó con los hombres del mar, entonces solamente con la costa, que aparte de migración hay un elemento que no conviene desdeñar, y es la cantidad de ellos que se morían o bien en faenas de la pesca, que a veces llegaban hasta Terranova, o bien como tripulaciones de los barcos de guerra. Por tanto, se reunían dos cosas, que el hombre se había ido para trabajar y se muere como acción del trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que cuando ellos se van, asumen todo, pero cuando digo todo, es todo. O sea, el hecho de tener que tomar decisiones, el hecho de gestionar la vida de cada día, la gestión administrativa, la autoridad sobre los hijos, la reorganización del trabajo, cuando se trata de campesinado, que es la mayor parte de lo que viene aquí, reorganizar cómo la producción puede todos los años garantizar que la familia coma. La gestión de los recursos naturales en todas partes en la península son importantísimos los espacios comunales en donde, por ejemplo en Galicia, bueno, había ganado, se podía extraer leña, muchísimas cosas necesarias para el día a día, pero por ejemplo en Andalucía eran necesarios también para la extracción de leña, por ejemplo, pero también pequeñas frutas y pequeñas cosas. La mujer en Andalucía no trabajaba fuera de casa, pero iba a los bienes comunales a obtener eso, ¿no? Controlar los ingresos y controlar los gastos, sobre todo porque la inmensa mayor parte de los hombres nunca mandó nada, y lo que mandaba era para resolver problemas, digamos que, del día al día. La base fundamental de la migración masculina, fuera de los casos del siglo XVI, que son distintos, era tratar de restañar el déficit que en cada casa había, que a lo mejor no era de las cosas de comer, sino del dinero metálico, que era el gran problema en todas partes. ¿Dinero para qué? Para comprar aperos de labranza, la ropa que no se hacía en casa y sobre todo para pagar los impuestos, eso es la clave, y algunas de las rentas que se pagaban. Eso era lo que trataba de hacer el emigrante. Si además pretendía comprar una tierra, que era también la pretensión de la mayoría, o abrir un pequeño taller artesanal, ese era, digamos que, un esfuerzo a más, ¿no? Pero pretensiones de enriquecimiento, en principio, no lo eran. Ni pretensiones de enriquecimiento, ni pretensión de quedarse en el lugar de acogida. Siempre el retorno era el objetivo. Ahí tenemos nosotros un problema muy serio que aparece por ahí, y es que cuando los historiadores que trabajamos con documentación del pasado definimos los modelos de migración, hablamos de migración definitiva cuando un hombre no vuelve. Pero claro, a lo mejor se fue para 3 meses y falleció en ese momento. Pero algo hay que lo clasificamos de alguna manera y no es definitiva, es accidentalmente definitiva, ¿no? Naturalmente, nosotros tenemos que observar todo esto que acabo de decir y además de eso, muchísimas cosas que están alrededor del mundo migratorio, ¿no? El recurso a los parientes, a los allegados, a los afines, a los vecinos, de cómo la comunidad reaccionaba
para bien, ojo, y para mal, que luego lo mencionaré, ¿no? Y naturalmente, para observar el comportamiento de cada familia, nosotros tenemos que tener absolutamente presente cuál es la causa de la ausencia, ¿no? Porque, por ejemplo, estos hombres del mar generan un problema casi siempre mucho más grave que los demás, y en la desaparición en el mar no hay manera de demostrar su muerte. Porque siempre que había la sospecha, hasta hoy, bueno, en España esto se rectificó hace muy poco, había que pasar muchísimos años en los hombres del mar, porque siempre podía suceder que hubiera desaparecido voluntariamente, ¿no? La ausencia, por tanto, en el mundo del mar es diferente a la de aquellos hombres que normalmente iban a trabajar en trabajos no cualificados, que lo que hicieron la mayor parte de los migrantes españoles, por tanto no tenían una formación, eran campesinos, algunos de ellos artesanos, y hacían lo que podían allí donde llegaban, ¿no? Pero es verdad que había migraciones profesionales. Todo el norte español tiene migraciones temporeras de varios meses e incluso de varios años, de canteros, pedreros, carpinteros, que iban a las grandes zonas del sur, en donde se construían desde catedrales a puentes o palacios, ¿no? Había luego migraciones específicas de pequeño artesanado, por ejemplo, hacer cuerdas o sogas. Esa era una tarea que requería muchísimo esfuerzo, y se especializaban en las zonas del norte, que hacían cuerda con fibra de lino, que es lo que tenemos nosotros, y la vendían en Andalucía para los barcos o para otras funciones en los puertos andaluces, y luego regresaban al norte con sisal e iban haciendo cuerda fuerte para los barcos del norte. O sea, estas cosas que nunca se piensa y que eran fundamentales. Hay pueblos enteros de Galicia dedicados a la fabricación de soga, ¿no? Merceros, es decir, hombres que llevaban pequeños productos del mercado americano o de Madrid al norte. Aprovechaban la migración para llevar con ellos agujas, cintas bonitas, alfileres, es decir, cosas que a nosotros nos parecen de necesidad básica, pero que no eran imprescindibles, ¿no? Por tanto, hay migraciones que, bueno, las hay en toda Europa, ¿no? Y luego es importantísimo saber el destino, es decir, bueno, estos hombres a dónde se iban, ¿no? Y eso es fundamental, es una de las cosas que hemos hecho desde los años 80 hasta ahora, ver cómo se modificó el destino de los españoles a lo largo de la Edad Moderna, porque naturalmente uno puede querer emigrar, pero no siempre se puede, porque las zonas de acogida varían mucho. Y adelanto, por ejemplo, Portugal, que era para todo el norte español un objetivo fundamental, desde 1640 hasta 1668 estuvieron en guerra con España. Apenas se podía ir. Y luego la guerra se prolonga, por culpa de Francia, como siempre, hasta la firma del Tratado de Methuen entre Inglaterra y Portugal en 1702, ¿no? Pero mientras tanto estuvo cerrado, ahí al lado, y tampoco, ¿no? Luego hubo que emigrar a Andalucía, que es donde había mucho trabajo. Pero en Castilla, que antes había mucho, en el siglo XVII va desapareciendo porque Castilla entra en crisis, pero además es que a pobre siempre hay quien gane. Y miles y miles y miles de franceses llegaban cada año desde Auvernia, desde el macizo central francés, para trabajar en Castilla. Es que cobraban menos que los hombres del norte. Por tanto, los lugares de destino cambian muchísimo, y eso cambia la condición de las mujeres, porque unas migraciones son de 3 o 4 meses, a Castilla, por ejemplo, desde el norte, otras no pueden ser de unos cuantos meses, tienen que ser de 2 o 3 años, cuando los del norte, vascos, cántabros, asturianos o gallegos, bajaban hasta Andalucía, ¿no? y que era una cantera de trabajo gigantesca, y digamos que la de migración a largo plazo, que es la que va a América, con una salvedad. Para los canarios y para las Islas Canarias la distancia era menor, y hubo un trasiego de ida y vuelta entre las Islas Canarias y América, cosa que era imposible para la inmensa mayor parte de los que cruzaron el Atlántico. Es decir, los que vinieron aquí, la inmensa mayoría, salvo los que se enriquecieron o que pertenecían a la administración pública, no volvieron jamás, ¿no? Naturalmente, las mujeres que se quedaban allá, la situación de ellas también era muy diferente si tenían muchos o pocos hijos, si tenían en su familia la carga de alguna persona que tuviera un impedimento físico o psíquico para trabajar. Luego, naturalmente, el contexto familiar, si eran familias cortas, familias extensas. En general, ya adelanto una cosa, todo el norte español es de familias pequeñas, nucleares, pero las familias de los emigrantes suelen ser
de tamaño mayor que las otras, como media. Esto es una regla hasta hoy, ¿no? Bueno, no les voy a cansar explicándoles las fuentes que nosotros hemos utilizado, porque para esto yo diría que lo hemos utilizado todo, ¿no? No hay una fuente documental que no diga algo directa o indirectamente, o bien de las personas que emigraron o de los que se quedaron, ¿no? Nosotros no podríamos hacer absolutamente nada sin los archivos parroquiales. Claro, por ejemplo, Galicia tiene 3.600 parroquias, tiene 3.600 archivos parroquiales, ¿no? Pero vale para cualquier sitio, ¿no? Nosotros ahí, por ejemplo, hemos utilizado esto para algo muy elemental: conseguir las actas de defunción de los que se morían fuera. Es algo irregular, estaba prohibido por la Iglesia. Una persona había que notarla donde moría, pero la Iglesia hacía que no veía y los curas anotaban los actos fúnebres en honra de los maridos o hijos fuera, que era fundamental para declararlos muertos. Entonces se decía, es que regresó Manuel Rodríguez y nos dijo que mi marido había muerto. Entonces se llama por campana, se hace un funeral y todo el mundo hace que se cree que este hombre había muerto, que no se puede comprobar, ¿no? Para que se haga una idea de lo que estoy hablando, un compañero nuestro, para solamente 5 parroquias de Galicia, en el siglo XVIII, localizó unas 1000 actas de defunción falsas, es decir, de actos fúnebres. 1000. Esto es la punta del iceberg de todos los que se murieron fuera, en solo 5 parroquias de Galicia. Solo. Es una cosa gigantesca, ¿no? Diremos, ¿por qué pintan aquí los bautismos? Bueno, nos han servido para 2 cosas. Haciendo cálculos muy complicados, ver cómo las mujeres de ausentes, si ellos regresaban, pues al cabo de 3 o 4 años tenían otro hijo, si él volvía a irse al cabo de 3 o 4 años tenía otro hijo, para medir eso, y también para aquellas mujeres que estando casadas con ausentes tuvieron hijos. Y otra cosa muy bonita, para ver cómo en áreas de muchísima inmigración había madrinas de bautismo, porque había pocos padrinos, ellos estaban fuera, y cuando estaban fuera lo estaban hasta para eso, ¿no? Bueno, hemos utilizado los censos de población, documentos fiscales, porque ellas tenían que pagar impuestos, entonces aparecen como cabezas de familia, muchísimos procesos judiciales que nos han permitido ver, sobre todo, los pleitos que heredaban de ellos o en los que ellas se metían cuando ellos estaban ausentes. Naturalmente, toda la legislación, y ahora diré, como ya les dije antes, más o menos, ¿no? Hay que leer los renglones ocultos de la legislación para ver por dónde ellas podían tener sistemas de defensa. Ha sido riquísimo siempre, sobre todo en la visión tradicional, los libros de viajes y las descripciones que se han hecho de los territorios peninsulares, ¿no? Porque cuando llegaban franceses o ingleses, les llamaba mucho la atención lo que estaba sucediendo en la península en el siglo XVIII. A los franceses, porque compararon a las mujeres de ausentes españolas con las mujeres de ausentes en Auvernia. Decían, pero si es lo mismo, era lo mismo, y los problemas eran lo mismo, idénticos de uno y otro lado del Pirineo. Y a los ingleses porque les llamaba muchísimo la atención la cantidad de trabajo que las mujeres asumían en pie de igualdad con los hombres y haciendo tareas que eran poco probables en Inglaterra. En todo el norte, sobre todo, que era lo primero que veían, les llamaba muchísimo la atención las mujeres descargadoras de puertos. O sea, que cargaban y descargaban barcos. Las mujeres que trabajaban en el trabajo de la piedra, o cargando y descargando piedra. Mujeres que hacían muchísimos kilómetros para vender productos y eso les llamaba poderosamente la atención. También es verdad que luego diré cómo hay que tener mucho cuidado con estas descripciones, ¿no? Con muchísimo cuidado. Las memorias de los observadores contemporáneos. En el siglo XVIII, la preocupación creciente por el número de mujeres que se quedaban solas al frente de las casas ocupó a muchísimos de nuestros ilustrados. Como luego veremos, algunas afirmaciones francamente duras, tanto respecto a los hombres que se iban como a las mujeres. Y una parte de esa visión de víctimas procede precisamente de estos comentaristas del siglo XVIII, bueno, ya un poco antes, pero fundamentalmente del siglo XVIII, porque el fenómeno fue creciendo. Es decir, la migración a América no surge así como así, después de la gran fase del siglo XVI, viene en los antecedentes de la oleada gigantesca del siglo XIX, ¿no? Pero claro, los problemas iban surgiendo y daban objeto de análisis a todos los que, desde el gobierno
o cerca del gobierno de la monarquía hispánica, contemplaron un fenómeno que generaba verdadera preocupación, ¿no? Por tanto, al lado de esas memorias que escribieron muchos muy conocidos, los informes que el gobierno de Madrid fue haciendo para ver cómo abordar esto, porque les preocupaba menos por aquel entonces la emigración a América como la emigración a Portugal, país enemigo permanentemente. Con lo cual, a América ese componente del enemigo no lo había, pero en el caso de Portugal sí. Es decir, son hombres que se van a trabajar para el otro, ¿no? Y en algunos momentos, en momentos de guerra. Claro que al emigrante económico le daba igual que hubiera guerra o no hubiera guerra, necesitaba trabajar, ¿no? Y finalmente la prensa periódica. En el siglo XVIII tenemos periódicos, ya no es que muchos, pero la prensa de Madrid, por ejemplo, y la de Cádiz, reflejaron ya algunos debates sobre qué hacemos con estas mujeres de ausentes, como también les preocupaban las mujeres que emigraban, ¿no? De las que no voy a hablar aquí. No tenemos relatos de mujeres que nos contaran su experiencia directamente. Solamente voy a mencionar aquí a una gallega, María Antonia Pereira do Campo, que acabó siendo monja, pero antes de monja estuvo casada. Y estuvo casada con un emigrante, pero además era hermana de 2 emigrantes. Por lo tanto, ella cuenta aquí su experiencia. Su marido emigró a Portugal, nada más casarse ellos, tiene un hijo, luego él está 3 años, vuelve, tienen otro hijo, se marcha a Sevilla porque había fracasado en Portugal, y ella cuenta directamente su experiencia. Que él no manda dinero, que la suegra y la familia del marido la presionan para que no viva sola, la vigilan, pero no la ayudan, y así. Y luego cómo ella refleja de una manera muy cruda los reproches a sus padres porque a sus hermanos los formaron para que pudieran emigrar a América, no hicieron carrera, por lo contrario, les fue muy mal aquí. En cambio a ella no la mandaron a la escuela porque ella tenía que sustituir a su padre, que casi nunca estaba en casa, estaba trabajando, y a sus hermanos para que ellos fueran a trabajar. Pero bueno, es un caso excepcional, muy excepcional, que no hace fe, porque es un relato que nos coincide con lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero más allá, este tipo de relatos no lo tenemos ni nosotros ni en Francia han encontrado eso. Por tanto, nos basamos fundamentalmente en las fuentes que les decía antes, algunas de ellas muy ricas. Bien, para ver lo que pasó con la ausencia de mujeres, este es el mapa de la emigración a América en el siglo XVI, pero casi solo en el siglo XVI. Como vemos, ahí las zonas más oscuras son las que emigran a América y todo el resto de España no lo hace mínimamente. Es decir, en el siglo XVI no hay gallegos apenas en América. Hay algunos más vascos, pero ya se ve allí que está una de las provincias vascas marcada en rayadito, pero no las otras 2 provincias vascas, ¿no? Por lo tanto, el modelo es fundamentalmente Extremadura, como es bien sabido, y Andalucía, ¿no? Este modelo genera una situación muy interesante. Bueno, primero, es el que genera la legislación que luego se va a aplicar a toda la inmigración. Sobre todo la ley de 1505, que obliga a los hombres a traerse aquí a sus mujeres, lo cual era impensable, pero se obliga a que todos los hombres casados tenían que venirse aquí con sus mujeres y sus hijas, y si tenían madres o padres dependientes que vinieran con ellos. Pero bueno, es una ley que está pensada para lo que pudiera venir. Y, ojo, en esa ley hay algo muy importante, y es que se señala ya que el hombre debe, si no viene con su familia, tiene obligatoriamente que retornar, lo que no se cumplió nunca. Entonces estos 2 principios se repitieron. Cuando una ley se repite mucho es porque no se cumple. Y en el año 1774 la ley se perfecciona y se completa a la vista de que la inmigración a América está creciendo de nuevo. Por lo tanto, esto está contemplado por la ley. Pero lo cierto es que ellas venían muy pocas. Es verdad que más que de otros países, y hay una inmigración que ahora no vamos a hablar de ella, pero a mí lo que me interesa subrayar es que muchísimas de las mujeres que se habían desplazado con sus maridos del norte al área de Sevilla y Cádiz, que era por donde salían para aquí, se quedaron allí cuando los maridos se vienen para aquí. Por lo tanto, son mujeres migrantes, viudas de vivos de migrantes. Esto es fácil de entender, que es una situación muy compleja, porque esas mujeres no tenían a su alrededor la red familiar que hubieran tenido si hubieran sus maridos o sus hijos o sus padres salido de la comunidad donde están. Son las más desprotegidas de todas.
son las que estudió precisamente María José de la Pascua, ¿no? Esas mujeres que en Cádiz llegaron a ser cientos y cientos en el siglo XVIII, a las que no les llegaba dinero del marido, que en muchos casos el marido había desaparecido, que ellas no tienen con qué alimentarse y que no tienen una familia que las ayude, porque la familia que está cerca muchas veces es la del marido y no las de ella, ¿de acuerdo? Bien, entre ese mapa y este, que sería, digamos, que el del siglo XIX y el del siglo XX, es decir, todo el norte español emigrando a América, ¿no?, pasó esto. Es decir, una intensísima migración del norte de la península al sur. En el siglo XVI, los hombres del norte ya iban hacia el sur, curiosamente para suplir las ausencias masculinas en América. Por tanto, estamos hablando de una tradición, bueno, realmente es medieval, pero olvidémonos aquí de la Edad Media. Desde el norte, todo el norte, y eso incluye también a Portugal, bajaban a cumplir aquellos trabajos que por meses quedaban al descubierto, sobre todo las tareas de porteo en los puertos grandes, como Sevilla en aquel momento, pero también en todas las ciudades del camino, que hacían del norte al sur trabajos de porteadores, aguadores, trabajos muy humildes, y en el campo trabajaban pues ayudando a la alimentación de los cerdos, variando aceituna, vendimiando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya estaba así, y ya en esos siglos, el siglo XVI, ya bajaban del norte con productos que en sus casas habían hecho sus mujeres. Ya no será nuevo, pero lo cierto es que esto se intensifica en el siglo XVIII. En el siglo XVII hay una crisis general en España, con un descenso demográfico muy fuerte, y la mano de obra ya no era tan necesaria en el centro como lo había sido siempre, ¿no? Pero a lo largo del siglo XVIII, todo el norte, superpoblado, necesitaba emigrar y se dirigen en masa hacia el sur. Hombres y mujeres, pero aquí no vamos a hablar de las mujeres. Ojo, que las mujeres que emigraban también creaban problemas a las madres o a las hermanas que dejaban en sus lugares de origen, pero nos estamos centrando en la migración masculina, ¿no? Este recorrido lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el modelo migratorio del norte será un modelo paulatino. Van a ir pasando del norte a Castilla, de Castilla a Andalucía, de Andalucía, bueno, cuando no se pudo al norte, a Portugal, esos territorios, cuando se puede a Portugal otra vez, Portugal, y luego la América española y la América portuguesa. Esto también hay que subrayarlo, porque sobre todo aquellos que huían de deudas muy fuertes o de un servicio militar podían salir por los puertos de Portugal, que estaban menos controlados, y llegar a Brasil y luego dirigirse a la América hispánica. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, la corona, o sea, la monarquía, cuando se inicia el proceso de migración a América, por lo tanto, vamos a referirnos al primero de los mapas, solamente puso su objetivo en el problema de la interrupción de un matrimonio y la duplicidad de un matrimonio fuera de la península. Es decir, atendió sobre todo al problema que podía surgir, y surgió, de la bigamia, es decir, de la formación de la familia del lado aquí del Atlántico, ¿no? Bien, en ese sentido, subrayo una cosa, y ya no voy a volver a hablar de ello, la Inquisición, que siempre vinculamos con otras cosas, una de sus tareas era resolver los litigios por bigamia, porque es un pecado a la par que es un delito. Por lo tanto, no eran los tribunales del rey los que juzgaban estas causas, sino los de la Inquisición. Los tribunales de la Inquisición tenían esa obligación en la península y en América. Claro, a ver, ¿quién vigila América? O sea, el Tribunal de México o el de Lima. Tratar de controlar eso, ¿no? Les acompañaban, y esto es importante, los tribunales diocesanos, es decir, en donde había un obispo, el tribunal diocesano tenía también la obligación de vigilar este tema. ¿Cómo? Pues cuando un hombre se iba a casar, tenía que declarar que estaba soltero, fuera cierto o no, ¿no? Por lo tanto, son muy importantes. Bien, esto nos lleva, digamos, que al problema humano, del que voy a hacer referencia muy brevemente porque nos interesan más los demás, pero sí que es fácil de comprender que uno de los problemas básicos de las mujeres ausentes es, y eso lo refleja muy bien María José de la Pascua cuando habla en el siglo XVIII de los hombres ausentes, la noticia que llega de que el marido tiene otra familia, ¿no? Bueno, esto crea un problema legal brutal. Ojo, con dos víctimas, la de aquí y la de allá. Pero si recuerdan el segundo mapa que les ponía, que es del norte al sur, los casos de bigamia se producían también dentro de la península. Es decir, 1000 kilómetros de por medio borran
la memoria de una persona, ¿no? Y solamente se descubrían por accidente. Fijémonos Galicia. El 18,8% de los casos estudiados por la Inquisición eran de bígamos, ¿no? Por tanto, hombres que se habían casado fuera, estos solían casarse en Andalucía. O sea, no hacía falta llegar a América, ya antes se casaban, ¿no? Bueno, esto es en el siglo XVI y realmente desaparecen los casos de bigamia por una razón muy sencilla. No hay nada más fácil que no casarse. Entonces, claro, ¿cómo demanda una mujer que está en España a un hombre que no tiene aquí un vínculo matrimonial? Legalmente puede hacer una requisitoria por la vía del juzgado eclesiástico, que no del civil, porque para el civil este hombre no consta como, no está casado, no hay manera de... Entonces, vemos aquí como en algunos textos del siglo XVIII, por ejemplo, el obispo Tavira de Canarias dice, no pocas de estas mujeres, bueno, perdón, esto es un poco más tarde, el desasosiego que causaban estas circunstancias, tenía otro texto me parece, no tenía más texto que este. La otra parte del problema moral, bueno, si ellos son bígamos allá, ellas son bigamas allá. Bueno, Alison Bosque, que es una historiadora norteamericana un poco peculiar, publicó varios artículos sobre la bigamia en Galicia. Bueno, 2 casos localizó, 2, frente a un 18,8%. Es fácil de pensar que tenía que ser extrañísimo, porque la comunidad y la familia vigilaban a esa mujer, no se iba a poder casar con otro hombre. Y los casos que ella descubrió es que de verdad habían llegado noticias del fallecimiento del hombre. Ahora, luego, la sospecha general de las familias, sobre todo de los hombres, era de un comportamiento de ellas que en ausencia del hombre podía dar lugar a sospechas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, el obispo Tavira de Canarias, que se preocupó mucho de la inmigración canaria, le escribió al gobierno varias veces y dice, no pocas de estas mujeres se entregan a la disolución o por la flaqueza, ¿no?, por la debilidad, o por la miseria, es decir, sugiere casos de prostitución encubierta que no eran raros, sobre todo cuando las mujeres de ausentes vivían en ciudades. Esto lo hemos podido constatar muchísimas veces. La Pensadora Gaditana, que es un periódico publicado en Cádiz, denunciaba que las mujeres de ausentes generaban desasosiego, la sensación de una vida anómala en donde no hay una cabeza masculina en la casa, no hay un hombre, ¿no? Y, por tanto, esto acabó constituyendo una sospecha generalizada y en tiempos de Carlos III, aparte de hacerse recuentos de mujeres solteras que vivían solas, hicieron recuentos de mujeres casadas que vivían solas. Y se repitieron. Por ejemplo, yo he estudiado en 1778, pero hay uno muy importante en Madrid en 1802. Bueno, contabilizan a todas las mujeres de ausentes y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ellas? La teoría era expulsión de la ciudad si no vivían con un hombre. Y bueno, ¿y esto cómo se resuelve? El marido no vive aquí, vaya usted a saber dónde está. O sea, la prevención está ahí, pero nadie da una solución, ¿no? Y, bueno, realmente era un problema por crear un problema, porque casos de mujeres que hubieran tenido hijos, por ejemplo, estando los hombres ausentes, Galicia quizá en eso fue un caso único, en algunas zonas de Galicia llegan a ser un número relevante, entre comillas, pero bueno, ahí están, ¿no? Por ejemplo, esta partida de nacimiento de un niño en el interior de Lugo que dice su madre, no se puede decir si es viuda o casada, porque si haya su marido ausente, habrá como 8 años y no se sabe si es vivo o muerto, ¿no? El cura bautiza al niño, pero no sabemos cuántos de estos niños se ocultaron y fueron a parar a las inclusas, porque es probablemente dentro de los ilegítimos el caso más grave, ¿no? Bien, al lado de esto se fue generando la idea del marido consentidor, ¿no?, que lo refleja aquí un abogado gallego que habla de un emigrante que iba muchas veces a Castilla, venía a trabajar y había la sospecha más que fundada de que su mujer buscaba otros recursos junto con el amo para el que trabajaba, ¿no? No es un caso solo, yo me encontré muchos, y no es que sean maridos consentidores, sino que es una situación real irreversible en donde no tiene más opción. Si quiere volver a la casa, es mejor no mirar, y allí había un dinero que se había ganado, ¿no? Bien, esto dio lugar en la literatura a algunas situaciones de escarnio, como por ejemplo Tirso de Molina, el gran literato y dramaturgo del siglo XVII, que en Escarmiento para el recuerdo hay un personaje, Carballo, que es precisamente una referencia a las mujeres de ausentes, en donde le pregunta cómo habéis podido durante 12 meses estar embarazada cuando él no estaba, ¿no?
Luego esto se fue transmitiendo, llega hasta el siglo XIX, sobre todo por parte de la literatura portuguesa, que era especialmente agria con los migrantes gallegos a los que tenían por sucios, digamos que poco políticos, que no tenían reglas de educación, que trabajaban en cualquier cosa, dormían en cualquier lugar de la calle, olían mal, comían unas cosas rarísimas, hasta tal punto que hubo una sesión del Parlamento portugués liberal en donde se debatió si los gallegos tenían o no tenían alma. O sea, para que hablemos de que luego aquí, cuando fue en el siglo XVI, de los indios. Es absolutamente verídico, Parlamento liberal portugués, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un inglés en un viaje refleja eso, y luego en la literatura popular portuguesa, que esto no é maridiño, foise por pobre, deixou un fillo do pobreza nove, es decir, que se va cuando tiene un hijo y cuando llega de regreso, que ya viejo, y que necesita que lo cuide consciente que su mujer hubiera tenido. Por tanto, hay una transmisión popular de esa situación de las mujeres, ¿no? Bien, lo cierto es más bien otra cosa, ¿no? Estas situaciones de abandono de los hombres que no mandaban recursos a su casa. Bueno, María José de la Pascua, analizando a las gaditanas, que no son gaditanas, residentes en Cádiz, casadas, refleja una situación dramática porque en su mayoría se habían casado con hombres que venían de fuera, ellos dan el paso a América por la facilidad de irse desde Cádiz, no son gaditanos, ellos lo son de todas partes, y al cabo de un año o dos de casarse, es decir, muy poco tiempo después, suelen irse. La media está entre 4 o 5 años, con lo cual ya los dejaban con 2 o 3 hijos, ¿no? Naturalmente, era difícil que mandara recursos, y es cuando ellas ponen en acción lo que llamamos una requisitoria, que es una carta que casi siempre suele estar redactada por las autoridades eclesiásticas, ellas son analfabetas, por tanto es una redacción bien pensada, al mismo tiempo es casi siempre igual, en todos los casos, se hace hincapié en la tristeza de ellas, la carga que tienen con los hijos, las responsabilidades que asumen, todo eso, y al final un hecho real, bueno, aquí hay un problema, los acreedores me están consumiendo, los hijos necesitan dinero porque hay que pagar unas deudas, hay que partir una herencia, lo que sea. En esas requisitorias, la parte del abandono está muy marcada, es decir, las consecuencias del abandono. También ellas sugieren que están todas trabajando. ¡Ojo! Todas están trabajando. Salvo alguna que hace referencia a que corre el riesgo de prostituirse, ellas han suplido al marido. Y por eso sobreviven, y por eso sobrevive la familia. Es decir, nos ponemos en el lado peor, que es lo que refleja el antes mencionado obispo Tavira, cuando dice el triste espectáculo, y dice una cosa que es real: padres inhumanos e insensibles, que no es que no se acordaran, es que seguramente no tenían dinero que mandar. O sea, eran, en el lugar de llegada, puros y simples supervivientes, como lo hubieran sido en sus lugares de partida, ¿no? Pero reclama este obispo respecto a los hombres canarios que se habían olvidado de las mujeres, ¿no? Otras cosas que sugieren aquí el monje benedictino gallego, padre Sarmiento, un hombre con una experiencia personal en la emigración, temía otra cosa, ¿no? Y es que los hombres casados que estaban fuera contactaban con otro tipo de vida, ¿no? Él hace referencia directa a que los que volvían a casa muchas veces traían enfermedades venéreas. No le faltaba razón porque los hospitales de sifilíticos en el siglo XVIII en Galicia estaban hasta arriba de hombres casados. Lo que pasa es que no podemos saber si habían estado fuera o no, pero es lo más probable, ¿no? Entonces, bueno, el padre Sarmiento odiaba a los portugueses de manera absolutamente, bueno, digamos que poco adecuada a un clérigo como él, y menos un clérigo ilustrado, pero ahí dice, los gallegos aportuguesados es la mayor canalla, ¿no? Los que cruzaban, estaban en Portugal 2 o 3 años, regresaban a casa y convivían con sus mujeres y les contagiaban enfermedades, cosa que él achaca a la torpe lujuria de la portuguesa, no se podía ver. Y la corrupción, dice, la sencillez gallega, porque vuelven a traer todos los vicios de los portugueses sin un harapo de sus virtudes, ¿no? Y los gallegos que se casan en Portugal solo van a buscar lacras, ojo, y corromper a sus familias, ¿no? Esta es una idea bastante común que también los observadores franceses en la misma época decían, ¿no? En la otra parte, lo que subrayan tantísimo los visitantes extranjeros, ¿no? La carga laboral de las mujeres. Son verdaderas esclavas, dobladas por el trabajo, ¿no? Y en Galicia, por cada hombre que cava la tierra, se ven 8 mujeres, ellos estaban todos fuera, ¿no? El cónsul inglés en La Coruña, Alexander Jardine, un hombre muy inteligente y un gran observador, dice, de ellas, de todas del norte,
pero sobre todo las gallegas, conducen el carro, manejan el arado, trajinan estiércol, todo lo que hacían ellas mientras ellos estaban fuera, ¿no? Pero, al lado de esto, la idea, que decía antes, que tenían estos ilustrados del siglo XVIII de que la casa iba mal cuando ellos no estaban, ¿no? Por ejemplo, en Ferrol, el corregidor de Ferrol, por tanto una ciudad muy importante de inmigración masculina, achacaban que las haciendas, o sea, la tierra que dejaban, los hombres iban a trabajar, en este caso no muy lejos, que era Ferrol, pero bueno, en Ferrol llegaban hombres de toda España, mientras tanto las tierras que había que trabajar estaban mal trabajadas por ellas, ¿no? La Junta de Galicia, por lo tanto, digamos que la institución que representaba a Galicia y que reunía a los diputados gallegos, acusaba estas deficiencias, ¿no? Y estaban convencidos de que la producción de la tierra disminuía porque faltaba el hombre, ¿no? El propio padre Sarmiento decía, pero ¿a qué van los gallegos fuera? Simplemente para comer plan blanco y beber vino tinto. ¿Qué es lo que ganan? Pues lo que decíamos antes. Esta gente toda pertenece a las élites y estaban todos muy preocupados por si la ausencia de los hombres significaba que las rentas que pagaban iban a menos, la mano de obra se convertía en más cara o dejaban de pagar impuestos. Es decir, es una observación de sí mismos. Si leemos a los miembros de los gobiernos franceses y sobre todo de los gobiernos locales, en esta misma época dicen exactamente lo mismo de los de Auvernia, de los de Bretón y de los que se van, bretones y los que se van a Canadá. Exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hemos demostrado, como ahora veremos, es que esto era relativamente cierto, ¿no? Pensemos una cosa. Cuando se iba un hombre de una casa y la familia tenía 4 miembros, se reducía la necesidad de comer a 3. Por lo tanto, la familia ganaba un 25% mínimo de alimentación más, porque si es un hombre adulto comía más que los demás. Por lo tanto, como mínimo, digan lo que digan, se aseguraba que la comida llegaba a más para los que se quedaban, la madre y los hijos, ¿no? Eso ya para empezar, ¿no? Y luego, el concepto de ganancia no es el que estos hombres tenían, que es también el de los franceses. Decía, verá que van a ganar solamente 100, 200 reales. 100, 200 reales, que como decía antes, valía para pagar los impuestos, comprar aperos y comprar aquello que no se producía. Pero para esta gente de la élite no lo entendían, ¿no? Bien, todos se dieron cuenta de un fenómeno importante y real. Siempre, como decía antes, hablábamos de las casadas, pero el efecto primero se producía en las solteras. Sobre todo porque una parte de la inmigración era de hombres solteros, que ya a medida que avanzaba el tiempo se iban, conforme las leyes militares eran cada vez más fuertes, se iban para huir del servicio militar. Por lo tanto, a partir de 1719-22, que es cuando se aplican las leyes que traían la monarquía de los Borbones de Francia, que eran diferentes a las nuestras, a un niño lo tallaban con 14 años y la familia ya, digamos que hacía una primera desaparición, fue cierto real del niño para que luego no fuese llamado a filas, ¿no? Les obligaba a irse antes de casarse. Pero luego ya eso se convertía, todos los chicos que huían a Cádiz o así y se enteraban de que al otro lado del Atlántico había trabajo, no iban a volver. Eso en el siglo XIX, y a partir del servicio militar obligatorio de 1837 ya fue una oleada gigantesca e imparable. La mayor parte de los migrantes solteros no eran migrantes, eran prófugos del ejército. Bien, entonces aquí, claro, el primer efecto es sobre las mujeres que no se pueden casar. Si se van hombres jóvenes y antes de casarse, sucedía 2 cosas. Bueno, en el caso de Galicia, que pone ahí una frase que se lee ahí al final, de que había en un pueblo que visita Sarmiento, había 300 mozas casaderas y solo había 7 hombres, ¿no? Luego, Navagrimón, un ilustrado canario, dice, en muchos lugares y feligresías excedían 1/3 el número de mujeres a los hombres, ¿no? Y dice además, y esto es lo que les preocupaba, no solamente que iba a haber mujeres improductivas en las zonas de origen, es que esos hombres iban a contribuir al crecimiento demográfico de los lugares a donde llegaban, es decir, se casaban allí. En el caso de Galicia, por ejemplo, hay un muy sorprendente en el entorno de Sevilla, en Utrera y una serie de pueblos de grandes explotaciones de trigo. En un solo pueblo llegaron a instalarse más de 8.000 gallegos en el siglo XVIII del suroeste de Galicia, y la inmensa mayor parte venían solteros y se casaron allí. Entonces es verdad que nunca volvieron a su tierra. Y en Cantabria, para ver que esto no es solamente Galicia, Galicia era el caso más extremo,
Dice, muchos no se casan jamás o lo hacen tarde. Es decir, en efecto, aquí vemos el mapa, fijémonos aquí, la edad de matrimonio en todo el norte, las mujeres se casaban muy tarde, porque o bien ellas trabajaban antes de casarse para poder reunir una dote, o esperaban por ese novio que había ido a trabajar a Cádiz. Claro, a ir a trabajar en Cádiz, estaban 2 o 3 años, ellos volvían sobre los 26 o 27 años y ellas se casaban sobre 26 o 27 o más. Y aquí el mapa de la soltería definitiva, es decir, aquellas mujeres que no pudieron casarse nunca porque no había hombres, ¿no? Bien. Más efectos sobre las mujeres. Cuando eran niñas, por tanto antes de llegar a la edad de casarse, el gran sacrificio del norte fue la no escolarización de las niñas. Las mujeres de ausentes tenían que recurrir a la mano de obra de casa. Los padres sí vivían en casa, las abuelas hacían de todo, los abuelos hacían de todo, pero sobre todo las niñas, las que se cargaron con el cuidado de los hermanos y cuando a partir de los 3 años podían ya hilar lino, que era lo que hacían en Galicia todas ellas, ¿no? Y naturalmente, vigilar simplemente las gallinas de la huerta o cosas muy básicas, pero a cambio de esto no iban a la escuela. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona de Padrón, fruto de un trabajo de Ana Sixto García, como los hombres, que es la línea malva, la tasa de alfabetización creció cada vez más a lo largo del siglo XVIII, precisamente porque son los que emigraban a América o a Cádiz, se crearon escuelas, fruto del trabajo de los emigrantes, y claro, yo siempre digo, las escuelas fueron una máquina de emigrantes, porque cuanto más alfabetizados estaban y tenían mejor información eran los que más iban, mientras las mujeres eran las más analfabetas, y esto era así todo el norte. Aquí tengo otro caso que he estudiado por Margarita Sanz, ahí es todavía peor, las mujeres a finales del siglo XVIII apenas el 2% de las mujeres sabía firmar, solo eso. Si vamos a Andalucía, una parte importante, el 50% de las mujeres sabía firmar. En el norte no, desde Galicia al País Vasco, porque las niñas no iban a la escuela. No me detengo ya en analizar esto, las diferencias que había entre las áreas que recibían migración y las que expulsaban migración. En 1860 el gobierno de Madrid dio un escrito al País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia, porque después de todas las leyes de obligatoriedad de la enseñanza, las niñas seguían siendo, las mujeres, eran el 94% de analfabetas. O sea, la tasa de analfabetismo mayor de España. Y eso se debía a consecuencias de que alguien tenía que sustituir a los hombres que estaban fuera, ¿no? Las cifras son apabullantes, ¿no? Nosotros hemos podido retener cifras desde 1708, ya no les digo lo que esto era, ¿no? En el censo de 1708, en plena guerra de sucesión, estaban fuera, había gente fuera, al menos el 45% de las casas de Galicia, ¿no? Hombres casados, muchísimos de ellos. De los solteros apenas sabemos, porque en plena guerra sabemos que estaban fuera, pero no sabemos dónde, ¿no? Aquí, un compañero nuestro, en el 19% de las actas de defunción eran de hombres que estaban emigrados. Imaginemos todos aquellos de los que nunca se supo, ¿no? Esto, digamos que son unas cifras que dejan impactados a cualquiera que las analice, de la magnitud de la emigración en el norte mucho antes de las oleadas a América, ¿no? Y ya hay aquí emigración a Portugal, pero por ejemplo en la zona limítrofe con Portugal, el 50% en el siglo XVIII, en la primera mitad estaba en Castilla, los hombres, el 27% aproximadamente en Andalucía y el 27% en Portugal, pero en otras zonas ya la emigración a América había creciendo, ¿no? Como antes decía, muchísimos de ellos se morían fuera, de ahí que, por ejemplo, fuese brutal el número de mujeres viudas, pero viudas reales, menores de 40 años. Las otras son las viudas de vivos. A mí me gusta mucho el término que utilizan en Italia, que no es viudas de vivos, sino viudas blancas, que es lo mismo, ¿no? Claro, Sicilia o el sur italiano vivieron eso en el siglo XIX y conocen los mismos problemas, ¿no? Bien, naturalmente, conforme iban avanzando la edad de las mujeres, ya no hablamos de mujeres solteras ni de niñas, las mujeres casadas. La primera consecuencia era, cuando se trataba de migraciones de los hombres, que iban 3, 4 años, las que iban 2 o 3 meses no, pero los que se iban, por ejemplo, del País Vasco, Cantabria, Galicia, al sur, Andalucía, podían ser 3, 4 años, el descenso radical de la natalidad. Hasta hoy, es decir, hoy vivimos las consecuencias de aquello, ¿no? Ellos se iban, entonces el número de hijos era muy pequeño.
Pero aquí hay dos citas que no les leo, pero dicen las dos la misma cosa. Una es de 1802 y la otra de 1840. Pero se podría decir para antes, ¿no? Claro, a menos nacimientos también es verdad que menos carga para las mujeres de ausentes. Aquí tenemos muy claro, por ejemplo, y sobre esto yo no me detengo, el mapa de la derecha es de la inmigración gallega, ya a Andalucía y a América. Y si nos fijamos, si lo comparamos con el mapa de la izquierda, de donde se iban los hombres es sobre todo de las familias pequeñas. O sea, de la familia nuclear, en el mapa de la izquierda, la zona oscura es donde había familia troncal, es decir, convivían los abuelos con los hermanos del marido, familias muy extensas, de 8 o 9 personas, e incluso había algún criado, y esto no es lo normal en Galicia, lo normal en Galicia era lo otro. Hay un refrán que dice, o casado, casa quiere, es decir, vivía matrimonio y los hijos y nada más, ¿no? Por lo tanto, hay una coordinación con esto, ¿no? Influye mucho el sistema de herencia. En el norte, toda la zona rayana, por eso es la zona de gran inmigración, es una herencia de reparto desigual. Ojo, una de las consecuencias de la inmigración será que ellas se conviertan en las herederas mayoritarias. Esta es una de las partes que hemos descubierto recientemente. Bueno, a partir de los años 80, en 1981, un compañero nuestro que publica un artículo que dio muchísimo que hablar, porque trabajaba sobre una zona de Galicia en donde el 80% de los herederos eran mujeres. Había hombres, pero los padres elegían a las mujeres. ¿Por qué? Por si se va el hijo. O por si muere en el mar. Y luego ya lo comprobamos para casi toda Galicia, y lo mismo sucede en Asturias, en menor medida, o en Cantabria, y en el País Vasco también en menor medida, ¿no? Claro, ellas son las que sustituyen a los hombres en la reproducción de la familia. Los viejos de la casa, vivan o no, y quieren que alguien los cuide y alguien que herede el patrimonio, ya sean tierras o un barco de pesca o lo que sea, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos del trabajo de las mujeres los hombres que emigran son de las zonas del norte, que son las de pequeña propiedad. Los hombres del sur, que son trabajadores por cuenta ajena, esos no emigraron nunca. Es una población estable, ¿no? Por lo tanto, cuando los hombres se van, ellas gestionan pequeñas explotaciones agrarias. Y sobre todo, pequeñas explotaciones, que si alguien conoce la Galicia occidental, hay de todo. Es decir, en menos de 1 hectárea, cualquier casa tenía de todo, desde maíz, unas cepas de vino, una vaca o dos cerdos, 20 gallinas, y luego tenían habas, tenían algunas legumbres, grelos, las cosas muy básicas, y luego patata, aunque las zonas de la patata serán las últimas que emigren, por razones que ya no puedo explicar aquí, y serían muy extensas. Por lo tanto, ellas se quedan a la cabeza de explotaciones agrarias que soportaban que el hombre se fuese 3 o 4 meses, pero ya que se fuese 3 o 4 años creaba complicaciones. Y aquí nos encontramos con una contradicción. Estas mujeres de ausentes solían contratar una criada. Claro, porque lo decía antes, siempre hay quien gane a pobre, siempre, ¿no? O que venían de tierras más pobres y venían a sustituir a los hombres que se iban de tierras y se habían ido porque eran pobres, ¿no? Esta cadena es muy interesante de tenerlo en cuenta, porque se recuperaba mano de obra, es decir, aquello que hacía falta para ir con el ganado, para recoger el maíz, para vendimiarlo así, a través de estas mujeres que se incorporaban a la casa. Bien, ya para ir terminando. Eran realmente indefensas y estaban desprovistas de capacidades. Bueno, fijémonos en una ley que yo creo que nadie se dio cuenta de ella, o nadie la quería ver, porque en los inicios del feminismo militante de los años 80 en España se quería ver siempre a las mujeres como víctimas. Y a mí, bueno, sobre todo Serrana Rial, a la que antes mencionaba, que fue de las primeras que trabajó sobre el ámbito económico de las mujeres corrientes, es decir, la mayoría de las mujeres, le costó trabajo demostrar lo que ella quería demostrar, ¿no? Y es esta pequeña ley de las leyes de Toro de 1505, ¿no? Que también son en las que se contienen esa obligación de los hombres de retornar. Preveían claramente, ya en 1505 estaba previsto que los hombres se fuesen. De hecho, esto está en la ley de las partidas y está en el derecho romano. Pero ahora, ya en 1505, los reyes católicos, bueno, Isabel católica ya había muerto, estaban pensando en la emigración a América. Y dice, en primer lugar, él tiene que dejarle una licencia cuando se va, pero si no se espera de próximo que vuelva, o corre peligro de que tarde en venir, o de que no vuelva, hay que tomar la precaución legal de que a su marido
el marido pueda ratificar lo que su mujer hubiera hecho sin su licencia, no embargante que la dicha de licencia no haya procedido. Es decir, si el marido se va sin dejarle una licencia, ella puede actuar. Y para todo. Esto es muy importante. Y se sabía. Ahora bien, lo normal es que dejase un poder. Bueno, un poder en el notario cuesta un dinero. Podía ser un papel simple ante un vecino que supiera escribir. Bastaba que hubieran 3 testigos. Que no deja ese papel, porque contaba con volver a los 3 meses. Bien, era la mujer la que se iba al notario y decía: mi marido falta y necesito que se testifique que yo estoy aquí, necesito hacer cosas y no puedo. Bastaba con que fueran 3 testigos, hombres o mujeres, lo normal eran hombres, e iban ante el notario. Que no iba ante el notario porque no tenía dinero, valía un papel simple ante lo que llamamos nosotros hombres buenos, de una persona de confianza del entorno. Y aún así, si ni siquiera eso, y se veía metida en un pleito, el propio juez la habilitaba. Y esto es muy importante, muy importante. Había que tener previsto que el marido no estuviera de acuerdo con lo que ella hiciera cuando volvía. Solución. Había que discutirlo ante el juez. Es decir, él no podía decir: no estoy de acuerdo, porque ella pasaba automáticamente a ser cabeza de familia y responsable de todo, de los hijos, de pagar las rentas, de pagar los impuestos, del trabajo, de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Y de la herencia. En muchos casos lo que se trataba. También, lamentablemente, si el marido se había ido y dejaba deudas, ella era la que quedaba a la vista con las deudas del marido. Una de las cosas que decían los ilustrados es que ellas se endeudaban si ellos estaban fuera. Esto no podemos afirmarlo ni negarlo. No hay la menor duda de que si había un problema en la casa, a lo mejor se presentaba. Pongamos que de repente se moría el padre o se moría un bebé, como yo encontré casos de mujeres que tenían que hacer frente a los gastos de enfermedad y muerte de un niño, ¿no? A través de una contabilidad muy especial que encontré una vez, ¿no? Entonces él no podía llegar y decir que no estaba de acuerdo. Tenía que llevarse ante una autoridad o un juez, e incluso a veces solamente ante el notario, para ver si aquello era así o no. ¿Que no estaba de acuerdo? A pleito. A pleito. A pleito. No quedaba otro. Por eso mismo, en ausencia del marido, y cuando había un problema grave, si no, pero había ya una demanda ante un juez, se nombraba el defensor del ausente. Claro, una persona que vigilase que la mujer tampoco malbaratase los bienes. Bien. A partir de ahí, si tenemos en cuenta esto, las mujeres de ausentes intervinieron en todo. Un compañero nuestro, Francisco Cebreiro, hizo un trabajo precioso que no les voy a explicar aquí, pero se ve muy bien la línea de las operaciones en las que se vieron implicadas mujeres en operaciones de préstamo, recibiendo préstamos porque lo necesitaban, pero ojo, prestando dinero. Sus maridos se lo habían mandado desde Cádiz o desde América y ellas invierten en operaciones de crédito, muchas veces a favor de otras mujeres, pero muchas veces crédito especulativo, al que diera más, ¿no? Compraban y vendían tierras. Este les pertenece a Serrana Rial, hizo un trabajo excelente demostrando cómo las mujeres casadas a lo largo del siglo XVIII, muchas más mujeres que venden tierras son mujeres que se ven en apuros cuando ellos están fuera, pero no siempre es eso, ojo, están vendiendo la herencia, y a veces la herencia del marido, porque se lo ha permitido el juez. Y no estoy hablando por hablar, es que yo misma he estudiado casos. El otro día mencionaba uno muy bonito, que no sé si lo tengo por ahí, ¿no? Entonces ellas venden las dos cosas, por necesidad y porque están vendiendo la herencia del marido. Y a lo mejor se lo venden a la familia del marido, ¿no? Y las que compran, que van creciendo sistemáticamente, compran con dinero que les mandan los maridos desde los lugares donde están, pero aquí voy a hacer una apreciación. Muchas de las mujeres no se enteraron nunca de que sus maridos en los lugares donde estaban también vendían bienes que estaban, y esto fue un caso recientemente, aquí yo recuerdo todavía el boom de la construcción inmobiliaria de los años 80 en España, se convirtió en un negocio triste y lamentable de propietarios de inmobiliarias que venían aquí a Argentina ofreciendo cifras mucho más bajas que era. Bueno, esto lo hay en el siglo XVIII. Una compañera nuestra de la Universidad de Sevilla, Mercedes Gamero, llegó a localizar simplemente un barrido que hizo en las escrituras notariales de Sevilla, más de 1000 escrituras. Ella buscaba otra cosa, encontró eso de pura casualidad, de gallegos, asturianos y cántabros que les vendían allí a vecinos suyos que iban a retornar partes de su propia herencia. No podían vender
los bienes que tenían en común con la mujer, ni podían vender los bienes de sus mujeres, pero sí los suyos propios. Estos llegaban con la escritura al norte y se encontraban las mujeres con que habían vendido una herencia que formaba parte del patrimonio de sus hijos, pero lo habían hecho. Y muchas veces para comprarse un pasaje e irse a América, ¿no? O sea que de todo allí. Bien, cuando había un problema judicial, ellas tenían que enfrentarse a la ley. Este es el mapa judicial de la España de la Edad Moderna, muy diferente al de hoy. Pero es importante subrayar que hay tribunales de la corona en Valladolid, en Galicia o en Granada, con plenas capacidades. Y aquí voy a subrayar una cosa. Muchas de estas mujeres vivían en lugares de señorío, pero por la ley de 1505 e incluso anteriores, las ordenanzas de estos tribunales les permitían recibir en primera instancia las denuncias de las mujeres. Y eso lo utilizaron todas las mujeres de ausentes. En vez de ir al juez próximo, que podía ser sospechoso de connivencia con otros hombres, iban directamente al Tribunal de la Corona. Los tribunales de la Corona eran profesionales, iban a aplicar la ley. Y la aplicaron casi siempre en beneficio de ellas, cuando ellas tenían razón. Podía estarse el caso de que no la tuvieran. Había muchos mecanismos para utilizar esa vía, muchos. Y la justicia actuaba de inmediato, o sea, no tenía que esperar mucho. En Galicia se llama auto ordinario, pero en el resto de España se llamaba de otra manera, es decir, ellas denunciaban una situación, el juez les daba un documento y con eso ellas podían actuar. Podían actuar contra sus propios maridos, podían defenderse contra los acreedores. Y aquí ahora vamos a otra parte de la ley. La ley defendía, ya desde las partidas, y señalo a Elisa porque sabe de esto más que yo, que la dote de la mujer era sagrada. El marido la administraba, pero no se podía tocar. Entonces, claro, cuando los acreedores querían cobrar una deuda, lo primero que iban eran los bienes del matrimonio. Si el marido estaba en América, decía, bueno, esto, nos vamos a cobrar sobre estos bienes, pero decía ella, no, estos son míos. Pero ahora vamos a lo importante. Los jueces las atendieron también cuando dijeron míos y los gananciales, con lo cual los acreedores tenían que esperar a que ella se convertía en la primera acreedora del marido. Pero lo que yo he encontrado, y lo decía antes, es que yo me he encontrado que los jueces les permitían también actuar sobre los bienes de herencia del marido ausente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Claro, lo que decía antes, ojo, el sistema no las está defendiendo a ellas, realmente está defendiendo a la propia sociedad y a su reproducción. Era importante que a estas mujeres los acreedores no se les quedaran con los bienes, sino de que iban a comer ella y los hijos. Entonces es un sistema de defensa propio, ¿no? También, si perdían los bienes, ¿quién pagaba los impuestos? Por lo tanto, es fácil de entender que el Estado no está avanzando el feminismo, se está protegiendo a través de ellas, ¿no? Bueno, ¿y cómo estas mujeres, decíamos antes, y con esto voy acabando, siendo analfabetas, se dirigían a la ley? Analfabetas, y ojo, algo que no dije hasta ahora, las zonas más migratorias en los siglos XVIII y XIX son las zonas que no hablaban castellano. Por lo tanto, las que hablaban gallego, bable, en el caso de Cantabria sí hablaban castellano, y el País Vasco que hablaban en euskera. Bueno, esto también estaba previsto. Cuando ellas declaraban ante los jueces, declaraban en gallego o en euskera. En el País Vasco, los tribunales de la Corona tenían ya previstos traductores, pero en el caso de Galicia no hacía falta, los que tomaban nota eran gallegos. Claro, ellas actuaron así, no voy a decidir aquí, gracias a eso ellas actuaron ante los tribunales de justicia con mucha más agilidad de lo que se puede pensar, iban a casi todo, no vamos a hablar de esto, básicamente iban por problemas de herencia y de deudas, que es lo básico, sobre todo porque los maridos que no volvían nunca o los hijos que no volvían nunca generaban un problema enorme, porque había que repartir la herencia. Las mujeres estaban plenamente capacitadas para hacer testamento y esto podían preverlo y lo preveían, pero que un hijo no volviera y no había un acta de defunción, no había nada que lo acreditara, podían paralizar una herencia durante años y años por mucha necesidad que hubiera en la casa. Por lo tanto, son los dos temas básicos por los que ellas fueron a los tribunales. En algunos casos, como es esta ciudad de Ferrol, en donde las mujeres de ausentes se contaban por miles, impago de alquileres, ellas se endeudaban simplemente con tiendas en donde les vendían comida, es decir, estamos hablando de ventas al fiado, situaciones muy variadas, ¿no? Pleitos de carácter criminal también. Claro, estas mujeres muchas veces se veían indefensas ante
acosos por parte de hombres, situaciones de robos, hurtos, son casas un poco menos defendidas que las demás, etc., ¿no? Pero sobre todo la conflictividad familiar, que está aquí reflejada, ¿no? Pero quería ir ya a esto, ¿no? Ellas, naturalmente, aparte de los mecanismos judiciales, utilizaron siempre el elemento emotivo, ¿no? Entonces, aquí dice, verme pobre mujer y sin medios y por no estar mi marido en este reino. Otra que dice de sí misma, honesta y recogida. Con esto se defendían a acusaciones, por ejemplo, que yo he visto, ¿no?, de mujeres que llevaban al marido ausente e iban a fiestas, o que se vestían, decía un pleito, a la putesca, no sé porque se había vestido de rojo, simplemente, ¿no? Ángela Torres dice que ella es mujer no acostumbrada a litigios y que se aterraba con solo ver a la justicia. Bueno, esto se aterraba poco porque estaba delante del juez casi siempre, tuvo montones de pleitos, ¿no? Esta mujer, que era arriera, iba por los montes llevando vino sobre un mulo, decía de sí misma afligir a una pobre mujer en ausencia de su marido, pero si ella iba acarreando en ausencia del marido. Pero bueno, era una manera de hablar, ¿no? Como esta otra que dramatiza, y el marido, esta es a la que el marido le permitió vender la herencia de... el juez le permitió vender la herencia del marido. Ella relata, este suministro, que me falta el suministro para mis hijos, sus urgencias y tal, dice, vender los bienes míos, y el corregidor le consiente vender los bienes de la herencia de su marido con el argumento de que eran hijos de los dos, ¿vale? Y ya, estos son casos en donde podríamos ver que ellas estaban tomando decisiones en ausencia de ellos y sin el menor remilgo, es decir, nada de emotividad. Y ya termino con una cuenta, ¿no? En muchos casos, ellas no, pero algunas personas que participaban en este mundo fueron tomando notas de los gastos que hacían ellas. Esto es un pleito maravilloso que yo me encontré de 3 años de cuentas en donde a mí me permitió ver lo que era la realidad día a día de una mujer casada con un ausente, ¿no? Cuáles eran las necesidades de ella, ¿no? Las necesidades de cualquier casa, pero ella se defendió. Y sobre todo en este pleito se ve muy bien, es un pleito larguísimo, en donde se ve cómo otras mujeres la ayudaban. Cuando llegaban los acreedores a pedirle dinero, la ayudaban y se iba a la parroquia de al lado, 3 o 4 kilómetros, y nadie sabía dónde estaba. Cuando llegaba el notario a entregarle una notificación, ella había desaparecido. Luego todas mentían. Cuando decían, no, ella no le debe dinero a nadie, le estaba debiendo dinero a ellas, ¿no? Y ahí, en este caso, se nombra un defensor del ausente. El notario aportó montones de cartas que se suponía que él recibía del emigrante, diciéndole, mira, dale este dinero a mi mujer. Bueno, resultó que el emigrante era analfabeto, por lo tanto era el escribano el que se inventaba las cartas, pero ella gana este pleito. Ella gana el pleito. Ella gana el pleito. No le pagó a los acreedores y aún encima los acreedores tuvieron que pagar las costas. Ella demostró claramente que los gastos que ella hacía era de pura y simple supervivencia. Y utilizó todos los mecanismos legales para... Aquí vemos, por ejemplo, que claro, pago de las rentas, o sea, aquella renta de la que no era, las tierras no eran de ellos, que eran ajenas, había que pagarlas, había que pagarle al cura el diezmo, y los salarios a esa jornalera que venía a trabajar, y a veces cuando venía alguien a vendimiar, había que comprar cosas. Ella compró azadones, un pequeño arado, un yugo para las vacas, y en esos otros gastos, el gasto de veneración de un bebé, no suyo, de una hermana suya, queremos creer, pues no puedo acreditar que fuera de su hermana o de ella misma, ¿no? Por tanto, es digamos que la realidad, pero ojo, la realidad de una mujer no indefensa. Con lo cual, volvemos al principio, y ya con esto termino, que cuando en el título de esta conferencia va el término empoderamiento, habría que matizarlo. Es verdad que ellas tuvieron mecanismos en su mano que no los hemos visto hasta hace muy poco, obcecados como estábamos en la idea de la sociedad patriarcal y de mujeres indefensas, y luego el tópico de la viuda de vivos, viudas blancas, da igual, estábamos todo atendiendo a eso, esas mujeres solas, y se nos pasó desapercibido. Bueno, en Galicia quizá no tanto, pero es porque empezamos hace muchos años a trabajar sobre esto, sobre 1989, si no recuerdo mal, a través de Serran Larrial y María José de la Pascua en Cádiz en 1997, viendo cómo ellas suplen al marido, a los hijos o a los hermanos, pero luego van un poco más allá. Y supieron, analfabetas como eran, pero está claro que bien asesoradas, ojo,
que les ayudaban hombres de la comunidad, probablemente no los curas, pero sí el notario, los vecinos en los que se podía confiar, no aquellos otros en que no se podía confiar, que les iban diciendo por dónde ellas podían utilizar la ley a su favor. Claro, tenemos que pensar que los demás se beneficiaban cuando compraban una tierra o se hacían con un crédito, da igual. Empoderamiento, quizás sea una palabra muy fuerte, pero es el camino, desde luego, que luego utilizan en el siglo XIX. Y aquí remato recordando la situación de mi propia familia, en la que mi abuela y mi bisabuela se quedan las dos únicas mujeres en donde se había ido el padre de mi abuela, el marido de mi abuela y sus 3 hermanos, y luego se fueron los hijos. De tal manera que la sucesión de la casa fue exclusivamente femenina, a partir de una situación económica pavorosa. La única clave es que el bisabuelo desaparecido, que para nosotros, bueno, también hizo su familia aquí de este lado del Atlántico, en el último minuto le deja un poder a mi bisabuela. Y gracias a eso sobreviven los del lado de allí, ¿no? Porque nunca mandaron nada a España. Y con esto concluyo, y lamento haberme pasado en el tiempo, pero no sabía realmente cómo cortar para decirlo todo, porque me gustaba mucho, que tenía muchas ganas de poder decirlo de este lado del Atlántico. Y muchas gracias por su